En esta primera parte veremos las intervenciones que los Estados Unidos urdieron contra el continente americano, país por país. Posteriormente, veremos las demás intervenciones en el resto del mundo. Todo comienza en el año de 1620. En ese año, 102 ingleses, miembros de una secta protestante llamada los puritanos, huyeron de Inglaterra en busca de un lugar donde vivir en paz. El arribo de los ingleses a Plymouth en 1620 no les deparaba otra cosa que la muerte por hambre, de no haber sido por la amistosa ayuda que les brindaron los indios Wampanoags, que asumieron la tarea cordial de tratar a los desvalidos recién llegados como hermanos, con quienes compartieron sus reservas de grano, les enseñaron a pescar y los ayudaron a construir sus viviendas para que pudieran soportar el crudo invierno. La historia de la creación de los Estados Unidos de América está cimentada en la sangre de millones de indios americanos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que fueron despojados de sus tierras y los bosques de sus naciones indias, por medio del crimen, el fraude, la mentira y la codicia del hombre blanco europeo. Les pusieron precio a sus cabezas. En 1650 se pagaban 10 libras por cada cabellera de indio. Posteriormente iban desde las 40 libras hasta las 200 en 1774, 105 libras por las de mujer y 55 libras por las de niño. El general Sheridan decía: el único indio bueno es el indio muerto. Los sobrevivientes de esa época de increíble violencia, terror y maldad finalmente fueron confinados en reservas, guetos, enclavados en los lugares más inhóspitos, en donde la pobreza, las enfermedades, la desesperanza y el hambre estuvieron a punto de culminar el genocidio de esta valiente raza, que en la mayoría de los casos poseía valores culturales, morales y espirituales muy por encima de los civilizados europeos, que los veían y trataban como salvajes. A principios del siglo XVII había aproximadamente 9 millones de habitantes indígenas. Para 1800, 24 años después de haberse proclamado la independencia norteamericana, quedaban únicamente cerca de 1 millón, es decir, mataron y esclavizaron a más de 8 millones de indios. Enfermedades desconocidas, el deterioro económico y social, la hambruna, el alcohol, las matanzas y deportaciones acabaron en 3 siglos con casi el 90% de los indios norteamericanos. A principios de la década de 1900, la población indígena de Estados Unidos se había reducido a unos 250,000 habitantes. Por otro lado, de 1700 a 1800, 7 millones de negros fueron sacados de África y llevados como esclavos a las colonias americanas. Eran tratados como animales y muertos a la menor provocación. Sin ningún derecho, los negros levantaron la economía del país sin recibir nada a cambio. Lo que siguió a través de los siguientes siglos es la infame historia que todos conocemos en nombre del Destino Manifiesto, que no es otra cosa que una filosofía nacional que explica la manera en que este país, los Estados Unidos de América, entiende su lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. Las prédicas puritanas de 1660 decían: Dios escogió a América para que aquí se construyese la sede del paraíso terrestre. Por eso, la causa de América
será siempre justa y ningún mal le será jamás imputado. Los colonos son los auténticos herederos del pueblo elegido, pues preservan la santa fe. Nuestra misión es dirigir los ejércitos de la luz en dirección de los futuros milenios. A lo largo de la historia estadounidense, desde las 13 colonias hasta nuestros días, el destino manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior. La frase "destino manifiesto" apareció por primera vez en un artículo que escribió el periodista John O'Sullivan en 1845. Decía: "El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra, necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino". En 1855, en Nueva Orleans, Creole Courier decía: "La raza pura angloamericana está destinada a extenderse por todo el mundo con la fuerza de un tifón. La raza hispano-morisca será destruida". Intervención de los Estados Unidos en América Latina. Intervenciones en México. (1821) México recibió como inmigrantes a 300 colonos estadounidenses de Tennessee, Alabama y Georgia, y los dejó asentarse en Texas. Iban encabezados por Moisés Austin, el que juró la nacionalidad mexicana junto con el resto de los colonos, y por su hijo Esteban Austin, que también había jurado su mexicanidad. Pero secretamente habían pactado con Estados Unidos un plan para fraguar una falsa independencia de Texas, cuya única finalidad real era la de anexar el territorio a los Estados Unidos, para crear gigantescos campos de esclavitud, donde explotarían a millares de esclavos negros, donde cultivarían el algodón. 1845. México no reconocía la independencia de Texas, que ya para entonces los americanos lo veían como un estado de su nación. 1846 al 48. Tomando como pretexto este hecho, los americanos emprenden una invasión y le declaran la guerra a México. Como resultado de esta agresión, los Estados Unidos se apoderan de la mitad del territorio mexicano, 2.500.000 kilómetros cuadrados, en lo que hoy es California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y la región suroeste de Wyoming y Kansas y el oeste de Oklahoma. Después hubo más intervenciones, en 1866, 1870, 1873. 1909. Para este año solo se conocía el petróleo de Estados Unidos, México y el Cáucaso. El resto del mundo era virgen a la explotación petrolífera. El presidente de México, general Porfirio Díaz, había cedido casi todas las concesiones petroleras a los británicos y las concesiones mineras a los franceses, españoles y alemanes. A los americanos no les gustaba que un país tan rico en recursos naturales estuviese siendo explotado por europeos y no por ellos. Entonces, para solucionar este dilema, empieza a desestabilizar al gobierno de Díaz. Para este fin, los americanos confiaron en un latifundista del algodón, Francisco Madero, pero resultó que cuando Madero llega al poder, se volvió demasiado democrático y no se dejó manipular. Entonces deciden matarlo. Llega al poder el dictador Victoriano Huerta, un militar que parecía corrupto y ruin, muy al gusto del imperio, pero una vez en el poder le da la espalda a Estados Unidos y sigue con su política pro-europea.
Los americanos, desesperados por no encontrar buenos títeres en la política mexicana, deciden formar grupos guerrilleros en el norte de México y nace la Revolución Mexicana. El presidente americano Wilson empezó a armar a Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y a Álvaro Obregón, que parecían buenos chicos y amigos de Estados Unidos. 1914. Así, el 14 de abril de este año ocurría el primer bombardeo aéreo de la historia sobre un barco, el cañonero mexicano Guerrero. Y mientras México se deshacía en una revolución diseñada en Estados Unidos, los americanos aprovechan para invadirlo. En mayo de 1914, el presidente Wilson declaraba: "Los Estados Unidos de América han ido a México no a conquistar ni a poner el orden, sino a destruir al gobierno de Huerta, que se apoya en terratenientes europeos. No descansaremos hasta que sean todos ellos eliminados y la tierra mexicana se reparte entre los americanos, entre los campesinos". Mientras, Francisco Villa vencía a Huerta en Zacatecas, Carranza vencía a Huerta en Tampico, Emiliano Zapata ganaba terreno en el sur de México. Los americanos abrían un cuarto frente contra Huerta, en el que participaron 80 naves americanas. Hay 300 muertos. Los americanos permanecen durante varios meses. Ante tan desproporcionada lucha, renuncia Huerta y la revolución continuó bajo el agrado americano. En noviembre de 1914, los americanos se retiran del puerto de Veracruz, dejando en el gobierno de México a Venustiano Carranza, al parecer de su confianza, pero al final también le dio la espalda a Estados Unidos y así continuó la Revolución Mexicana, que terminaría hasta que encontraran el bueno para el imperio. 1916. Estados Unidos envía tropas a cargo del general Pershing, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, para capturar al líder revolucionario Pancho Villa. La expedición fracasa. Intervención en Guatemala. 1923. Estados Unidos presiona para lograr el derrocamiento del presidente Carlos Herrera y permitir la expansión de la United Fruit Company. 1953 hasta los años 90. Sin duda, uno de los más inhumanos capítulos de la historia del siglo XX. El presidente Arbenz nacionalizó la United Fruit, que tenía vínculos muy estrechos con la élite del poder estadounidense. Un golpe de Estado, orquestado por la CIA, derroca al gobierno democrático y progresista de Jacobo Arbenz, dando paso a 40 años de escuadrones de la muerte, torturas, desapariciones, ejecuciones masivas y una crueldad inimaginable, con un saldo de más de 200,000 víctimas. Como justificación del golpe, Washington declaró que Guatemala se encontraba al borde de caer bajo el dominio de los soviéticos, cuando en realidad los rusos tenían tan poco interés en el país que ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas con él. El problema real, desde la perspectiva de Washington, además de lo ocurrido con la United Fruit, era el peligro de una extensión de la democracia social guatemalteca hacia otros países de la región. En 1954, una fuerza militar encabezada por el general Carlos Castillo Armas, que parte de los campos bananeros de la empresa en Honduras, invade el país. Pilotos estadounidenses bombardean la capital. Arbenz es derrocado y se exila en México. 12,000 personas son arrestadas, se disuelven más de 500 sindicatos y 2,000 dirigentes gremiales abandonan el país. Castillo Armas, formado en Fort Leavenworth, Kansas, asume la presidencia. Es barato, obediente y burro. El escritor Eduardo Galeano. La United Fruit fue pionera del cultivo bananero de plantación a gran escala y en 1949 era propietaria de 3.5 millones de hectáreas de tierra en Jamaica, Cuba,
la República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua y Colombia. Guatemala formaba parte de esos vastos dominios de la United Fruit desde hacía medio siglo, por obra y gracia de sucesivos decretos de Manuel Estrada Cabrera, que gobernó rodeado de adulones y de espías. La United Fruit tiene en Guatemala las tierras que quiere, inmensos campos baldíos, y es dueña del ferrocarril, del teléfono, del telégrafo, de los puertos, de los barcos y de muchos militares, políticos y periodistas. Es un estado dentro del estado. Con el pretexto del peligro comunista, en Guatemala, los hermanos Dulles le hacen el trabajo sucio a la United Fruit. Para 1958, un proceso judicial contra el monopolio de la United Fruit resultó en la creación de 3 nuevas compañías: Chiquita Brands, Dole Fruit Company y Del Monte Fresh Produce, actualmente conocidas como las 3 gigantes. Intervención en El Salvador. Envío de buques de guerra durante una revuelta campesina, cuyo líder era Farabundo Martí, fusilado ese mismo año. Los barcos de guerra eran cañoneras de los Estados Unidos, estacionadas en el puerto de Acayutla, listas para intervenir en caso necesario. Se estima que el número de muertos durante este levantamiento fue de 30,000 personas. 1980 a 1992. Durante la Guerra Civil, la CIA desempeña un papel fundamental en la concepción y organización de las agencias de seguridad, de las que emanaron los grupos paramilitares de El Salvador. Los Estados Unidos apoyan a los sucesivos gobiernos militares con más de $5,000 millones. Hubo 100,000 muertos. Levántate y mira la montaña de donde... Intervención en Honduras. (1933) Tiburcio Carías, sostenido por la United Fruit, llegó al poder y ejerció una dictadura enérgica hasta 1948. De 1983 a 1989, la administración Reagan convirtió a Honduras en una base militar para todo tipo de actividades. Ahí se entrenaban a los soldados para derrocar al gobierno de Nicaragua. Intervención en Nicaragua. (1854) La corbeta americana Kane bombardea y destruye totalmente el puerto nicaragüense de San Juan del Norte, que constaba solo de 80 casas. 1855. El aventurero estadounidense William Walker, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Walker también restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. 1867.